este domingo, Jesús, el Señor resucitado, presente entre nosotros, nos invita a permanecer unidos a Él para poder llevar a cabo con eficacia nuestra vida de discípulos y misioneros suyos. Permanecer unidos a Él es hacerlo presente entre nuestros hermanos, dando testimonio de su amor y su entrega. Comenzamos la celebración cantando "Este es el día". Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte,
reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú eres la vid verdadera. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos reconcilias con el Padre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos reúnes como tu pueblo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte.
Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré tu alabanza en la asamblea. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré tu alabanza en la asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré tu alabanza en la asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré tu alabanza en la asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré tu alabanza en la asamblea. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y cantaré tu alabanza en la asamblea. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pedimos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo de Pascua, la palabra del Señor en el Evangelio nos repite por 8 veces el verbo permanecer. Se trata de que el Señor se compara con la vid y nosotros somos los sarmientos, las ramas, que podemos dar fruto en la medida en que permanezcamos unidos a la vid. ¿Cómo permanecer unidos al Señor? Mediante el amor. Primera cosa, decía la segunda lectura de la carta de San Juan,
hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Cuando amamos, allí está el Señor. Un antiguo himno dice, donde hay caridad y amor, allí está Dios. Permanecemos en Él si amamos. Segundo modo de permanecer en Jesús y que Él permanezca en nosotros, a través de la vivencia de los sacramentos, donde Él nos da su misma vida, su gracia, y en la medida en que nosotros estamos de corazón abierto para recibir el perdón de los pecados y ni qué decir para recibir la Eucaristía bien preparados para ello, el Señor permanece en nosotros y nosotros en Él. Después dirá la palabra del Evangelio. Como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido en la vid, ustedes no podrán dar fruto si no están unidos a mí. ¿Y qué es lo que sacamos de esta enseñanza de Jesús? Uno, que unidos a Él nos santificamos, vivimos en su gracia y en la alegría de la fe, vivimos el gozo de ser suyos. Pero también hay una advertencia. Si alguno se separa, es como la rama que después se junta y se quema. Esta advertencia es parte también del mensaje de la buena noticia de Jesús. Después viene algo muy hermoso. Si permanecemos en Él, nuestra oración será escuchada. Si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Promesa de Jesús. Y por último, permaneciendo en Él, damos gloria a Dios. La gloria de mi Padre es que ustedes den frutos abundantes. ¿Y cuáles son esos frutos? Santo Tomás de Aquino decía que hay 4 frutos de permanecer en el Señor. Lo primero es abstenernos del pecado. Quien está junto a Jesús, quien permanece en Él y Él en nosotros, vive sin pecado, vive en gracia. Después decía Santo Tomás, esta persona se dedica a las obras buenas, a las obras santas, a actuar bien en su vida. Esto tiene que ver con el amor, con el atender al otro, al que necesita, con la mano tendida. Y por último, el fruto de la vida eterna. Queridísimos, en este tiempo difícil estamos llamados a vivir más que nunca unidos al Señor, sabiendo que el gran deseo de Él es que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. La comunión de amor. Una comunión de amor para la cual hemos sido creados y que en la medida en que la vivamos, el Señor nos da esa alegría y paz de corazón y la posibilidad de dar frutos abundantes para la gloria de Dios. Que esta semana que iniciamos sea así, una semana llena de frutos, porque nos proponemos de corazón vivir unidos al Señor y que esta Santa Misa nos ayude a todos nosotros a reinjertarnos en Cristo. En el bautismo hemos sido injertados en Él, que pueda correr la savia fresca y abundante de la gracia de Dios en nosotros para vivir así en el amor a Dios y a nuestros hermanos.
Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, en su promesa. Si permanecen en mí, pidan lo que desean y lo obtendrán. A cada invocación respondemos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que permaneciendo unida a Jesucristo, dé abundantes frutos por el anuncio del Evangelio en todos los pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que su enseñanza nos haga fieles a la Iglesia de Jesucristo y permaneciendo unidos al Señor, construyamos una sociedad más justa y fraterna. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos que sufren esta pandemia, especialmente por nuestro país, para que poniendo nuestra fe en Dios y teniendo conciencia colectiva, busquemos el bien común y podamos salir pronto de este flagelo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que unidos a Cristo y bajo la guía de nuestro pastor, seamos testigos convincentes de Jesús, el Señor resucitado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, lo que te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en quien queremos permanecer, cuya palabra queremos guardar, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos los dones de pan y vino, cantando, recibe, oh Dios eterno.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de tu cuerpo realizada en la cruz, Él llevó, de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a comulgar cantando como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimentar nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Invocamos a María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ponemos nuestra patria y el mundo en las manos de la Virgen, pidiendo su intercesión por el fin de esta pandemia y para que se abran para el mundo y para nosotros aquí caminos de salud, de justicia, de paz. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.